La plaza polvorienta estaba llena de murmullos cuando Amelia sintió que el aire se le escapaba entre los dedos como agua fría. No porque el sol de la tarde cayera sin piedad, sino porque cada mirada en aquel círculo de gente llevaba la intención de aplastarla. Sus manos, temblando, sostenían la cesta con la ropa limpia que acababa de entregar a la mujer del alcalde, pero la risa burlona de ésta se mezcló con la voz altisonante del propio alcalde, Mr. Hargrove, el inglés de bigote perfectamente recortado que gobernaba el pueblo como si todos fueran su propiedad. ¿Así es como pretendes pagar tus deudas? Con trapos húmedos y olor a río, gritó, y algunas mujeres se cubrieron la boca para disimular la sonrisa. Amelia sintió el calor subirle a las mejillas. Quería irse, pero dos guardias le bloqueaban el paso. Entonces, entre la multitud, vio avanzar a un hombre alto, de sombrero gastado, camisa de algodón polvorienta y botas que habían conocido kilómetros de camino. Sus hombros anchos abrían paso como una marea silenciosa. Nadie lo nombró, pero todos apartaron la vista. Se detuvo a un paso de ella y bajó la cabeza lo suficiente para que su voz no fuera más que un hilo de aire, un susurro que le rozó la oreja. «Camina conmigo. Ahora eres mi esposa». El corazón de Amelia dio un salto tan grande que olvidó por un instante el cerco de miradas. No entendía del todo qué quería decir, pero cuando él colocó su brazo firmemente alrededor de sus hombros y la giró hacia la calle principal, sintió que sus rodillas dejaban de temblar. El alcalde, sorprendido, alzó la voz para detenerlos, pero el vaquero se giró apenas, con una mirada tan fija y oscura, que hasta el más osado de los guardias bajó la vista. No hubo gritos ni forcejeos, solo el peso de un silencio extraño mientras cruzaban el empedrado, como si el susurro de él hubiera quebrado una ley invisible en aquel pueblo. Al doblar la esquina, lejos ya de los ojos curiosos, Amelia encontró el valor de preguntarle quién era y por qué había hecho aquello. Pero él solo apretó un poco más su brazo, mirando hacia adelante, como si supiera que las respuestas llegarían con el tiempo. Sin embargo, en el eco de ese susurro, ella sintió algo que hacía mucho no sentía: la posibilidad de ser protegida, aunque fuera por un desconocido. Mientras caminaban por la calle principal, Amelia notó que la gente, que solía verla como si fuera invisible o una carga, ahora la observaba con una mezcla de desconcierto y precaución. El brazo del vaquero seguía firme sobre sus hombros, no con rudeza, sino con una seguridad que la obligaba a seguir su paso largo y constante. Llegaron hasta la herrería, donde el calor del metal y el golpeteo del martillo sobre el yunque competían con el silencio incómodo que los acompañaba. El herrero, un hombre corpulento y curtido por el fuego, levantó la vista y al reconocer al vaquero, dejó caer el martillo y se inclinó levemente, como quien saluda a alguien que merece respeto. «No creí volver a verte, Daniel», murmuró, y Amelia sintió un estremecimiento al escuchar por primera vez el nombre de su inesperado salvador. Daniel no respondió, solo la guió hacia la parte trasera del taller, donde una carreta con 2 caballos aguardaba lista. Subió a Amelia con un movimiento ágil, como si fuera lo más natural del mundo, y luego ocupó el asiento a su lado, tomando las riendas con manos grandes y seguras. «¿Por qué hiciste eso?», se atrevió a preguntar ella, con el corazón todavía acelerado. Él mantuvo la vista al frente, pero sus labios se movieron apenas lo suficiente para dejar escapar otra frase corta. «Porque no se trata de ti. Se trata de ellos». Amelia frunció el ceño, sin entender. «¿Ellos quiénes?», insistió, pero el crujir de la carreta sobre la grava y el sonido rítmico de los cascos parecían más importantes para él que las respuestas. Atravesaron las afueras del pueblo, y cuando las casas dieron paso a praderas abiertas, el viento fresco le trajo a Amelia un olor que reconoció al instante. Humo de leña. No de una chimenea tranquila, sino de una hoguera grande, encendida hace poco. La inquietud creció en su pecho, pero Daniel no mostraba signos de temor. Por el contrario, su mirada parecía afilarse,
como si avanzara hacia algo inevitable. Amelia no sabía si debía sentir alivio o miedo, pero una certeza comenzaba a formarse. Aquel hombre no la había sacado del pueblo por impulso o compasión, sino porque su aparición en la plaza formaba parte de un plan que él llevaba mucho tiempo preparando. El carruaje se detuvo al pie de una colina baja, desde cuya cima se alzaban columnas delgadas de humo que se mezclaban con el cielo grisáceo. Daniel bajó primero y le tendió la mano a Amelia. Ella dudó, pero al sentir la calidez y firmeza de esos dedos, aceptó. Subieron a pie por un sendero apenas marcado, y cada paso traía consigo el crujir de ramas secas y el olor más intenso a leña ardiendo. Al llegar a la cima, Amelia vio lo que no esperaba. No era un incendio, sino un círculo de hogueras, cada una cuidadosamente encendida alrededor de una explanada de tierra batida. Varias figuras aguardaban allí, hombres y mujeres de rostros curtidos y ropa sencilla, que interrumpieron su labor al verlos llegar. En el centro, sobre una manta extendida, descansaban dos pequeños bultos envueltos en mantas, de los que apenas asomaban mechones de cabello oscuro. Amelia dio un paso adelante, impulsada por una mezcla de curiosidad y preocupación, pero Daniel la detuvo suavemente, inclinándose hacia ella para susurrar: «Ellos son la razón por la que te saqué de allí». Sus ojos, antes serenos, tenían ahora un brillo intenso. Una mujer mayor, con trenzas plateadas y mirada inquisitiva, se acercó despacio y le habló a Daniel en un tono grave. «Creímos que no vendrías después de lo que pasó con tu hermano». Amelia no entendía, pero cada palabra parecía abrir grietas en un secreto que llevaba tiempo enterrado. Daniel asintió y señaló hacia ella. «Ella sabe lo que es estar sola, y ellos no sobrevivirán un invierno más sin alguien así». Amelia retrocedió, confundida, pero sintiendo un calor extraño en el pecho. Los bultos se movieron y un pequeño llanto quebró el aire, atravesando todas las preguntas sin respuesta. Daniel dio un paso más cerca de los niños y, sin mirarla directamente, dejó escapar una frase que la dejó sin aliento. «A partir de hoy, serás su madre». Amelia quiso protestar, preguntar, incluso reír por lo absurdo de la idea, pero lo único que pudo hacer fue bajar la vista y darse cuenta de que sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción que no sabía nombrar. El viento soplaba con un silbido suave entre las hogueras, llevando consigo chispas que danzaban en el aire como diminutas luciérnagas rojas. Amelia se quedó quieta, sintiendo que todos los ojos del círculo se posaban sobre ella, midiendo su reacción, juzgando sin palabras. La mujer de trenzas plateadas le puso una manta sobre los hombros y le indicó que se acercara. Daniel, firme a su lado, no parecía dispuesto a dejarla escapar, y aunque su mano no la tocaba, su presencia pesaba como una promesa y una advertencia a la vez. «No tienes que decidir ahora», murmuró él, pero sus palabras sonaban como si en realidad no existiera otra opción. Amelia miró a los niños dormidos, percibiendo sus respiraciones suaves, y algo en su interior se quebró. No era compasión solamente, era un eco de algo que había perdido hacía mucho, y que no creía recuperar jamás. Daniel la condujo hacia un banco de madera improvisado, junto al fuego más grande, donde el calor le devolvió lentamente la sensibilidad a los dedos. «Ellos no tienen a nadie», dijo él, mirando las llamas, «y yo no puedo hacerlo solo». La mujer mayor asintió, y con una seña, varios de los presentes comenzaron a apartarse, dejándolos en un silencio que no era vacío, sino expectante. Amelia sintió la urgencia de preguntar por qué ella, qué había visto en sus ojos cuando estaba encadenada junto a las demás, pero algo le decía que la respuesta implicaba más de lo que estaba lista para escuchar. En cambio, bajó la mirada y vio cómo uno de los niños abría apenas los párpados, revelando un brillo febril y cansado. Sin pensarlo, Amelia extendió la mano para tocarle la frente, y la tibieza alarmante le recorrió el cuerpo como una señal. Daniel observó el gesto y, con un leve asentimiento, concluyó:
Si aceptas, empieza ahora. Si no, te llevaré de vuelta a donde te encontré. Amelia no apartó la mano del niño, y aunque sus labios no pronunciaron palabra, el silencio que se instaló entre ambos selló algo que ni el fuego ni el frío podrían romper. La noche había caído por completo, y aunque el fuego central iluminaba el campamento, las sombras parecían aferrarse a los rincones como si ocultaran algo más que oscuridad. Amelia, envuelta aún en la manta, observaba a Daniel mientras avivaba las llamas con ramas secas. Su perfil recortado contra la luz le daba un aire solemne, casi impenetrable. El niño al que había tocado antes dormía inquieto, murmurando palabras que ella no entendía, y cada espasmo en su sueño la hacía apretar la manta más fuerte contra su pecho. De pronto, la mujer de trenzas plateadas se acercó y, sin mirarla directamente, dejó un cuenco de barro junto a sus pies. Para la fiebre. Pero no preguntes de qué está hecho, susurró, y se marchó antes de que Amelia pudiera responder. Un escalofrío le recorrió la espalda, no tanto por las palabras como por la sensación de que todos en ese círculo sabían algo que ella ignoraba. Daniel, como si hubiera leído su inquietud, se acercó y se sentó frente a ella, con las llamas entre ambos. «Ellos no están aquí por casualidad», dijo en voz baja. «Alguien, o algo, los persigue». Amelia frunció el ceño. Su instinto le pedía alejarse, pero la imagen de esos niños solos en la oscuridad era más fuerte que cualquier miedo. «¿Y por qué yo?», preguntó por fin, rompiendo el silencio que le pesaba en la garganta desde que llegó. Daniel clavó sus ojos en los suyos, intensos y sin parpadear, y respondió: «Porque ya has sobrevivido una vez a lo que viene, y porque confío en que lo harás de nuevo». No hubo tiempo para más. Un crujido seco, diferente al crepitar de la leña, sonó desde más allá de las hogueras. Varias cabezas se giraron al unísono. Los perros comenzaron a gruñir, y Daniel se levantó de un salto, extendiendo una mano hacia Amelia para que hiciera lo mismo. En el aire, la tensión era tan densa que parecía desplazar el calor del fuego, y en ese instante, Amelia comprendió que cualquier decisión que hubiera tomado ya no tenía vuelta atrás. El silencio cayó tan abrupto que hasta el fuego pareció contener su crepitar. Amelia sintió la mano de Daniel cerrarse con firmeza alrededor de la suya mientras la guiaba hacia el círculo más cercano a las hogueras. Las mujeres recogieron a los niños con movimientos rápidos pero sin gritar, como si cada sonido pudiera atraer aquello que se acercaba. En el borde del campamento, donde la luz se desvanecía en un manto de oscuridad, una figura alta se detuvo inmóvil, apenas perceptible entre los troncos. No vestía como los de la tribu ni como los colonos que Amelia conocía. Su silueta parecía envuelta en pieles raídas y un brillo metálico. ¿Una hoja? ¿Unos ojos? Centelleó cuando el fuego lo alcanzó de refilón. Daniel dio un paso al frente, separándose de ella, pero Amelia, impulsada por un instinto que no comprendía, lo siguió. El extraño no se movía, pero había en su quietud una amenaza que helaba la sangre. De pronto, un soplo de viento trajo un olor acre, mezcla de humo viejo y carne quemada, y Amelia recordó las historias que había escuchado de niña sobre hombres que no eran hombres, que caminaban entre hogueras apagadas buscando algo que se les había arrebatado. La mujer de trenzas plateadas apareció a su lado y le susurró: «No lo mires a los ojos. Reconoce a los que le deben fuego». Daniel alzó la voz, grave y cortante: «Este fuego no es tuyo». El eco de sus palabras se perdió entre los árboles, y por un instante pareció que nada ocurriría. Pero entonces, el extraño giró la cabeza apenas unos grados, y Amelia sintió como si un peso invisible le apretara el pecho. El niño que dormía antes comenzó a llorar con un llanto agudo, desesperado, y ese sonido pareció despertar algo en la figura, que dio un paso adelante, lento, decidido, como quien sabe que nadie le impedirá llegar. Amelia entendió, sin necesidad de que nadie se lo explicara, que lo que estaba por suceder marcaría el destino de todos los que estaban allí.
El extraño dio un segundo paso, y en ese instante, Daniel arrojó un tronco encendido a sus pies, creando una barrera de fuego entre él y el campamento. La figura se detuvo, pero no retrocedió. Parecía mirar las llamas como si fueran viejas conocidas. Amelia, con el corazón golpeando en su pecho, distinguió por fin su rostro. Cicatrices profundas cruzaban su piel como mapas de antiguas batallas, y en sus ojos había un fulgor que no era de ira, sino de una tristeza insondable. De pronto, el olor a humo se intensificó, y Amelia vio, o creyó ver, detrás de él, sombras de otras figuras envueltas en llamas, mujeres y hombres que caminaban en silencio hacia algún lugar que no podía ver. El extraño extendió la mano, y la mujer de trenzas plateadas se interpuso, lanzando al fuego un puñado de hierbas que estallaron en chispas verdes. Un murmullo recorrió el aire, como voces antiguas que repetían un nombre una y otra vez. Daniel tomó el brazo de Amelia y la apartó hacia atrás, pero ella, incapaz de contenerse, preguntó en un susurro: ¿Qué quiere? Nadie respondió. El extraño bajó la mano, dio un último vistazo al niño que lloraba, y sus labios se movieron apenas, pronunciando unas palabras en una lengua que Amelia no entendía, pero que sintió en lo más hondo como una despedida. Entonces, dio media vuelta y se internó en la oscuridad, dejando tras de sí el crepitar del fuego y un silencio que pesaba más que cualquier grito. Amelia supo, sin que nadie se lo dijera, que aquello no había terminado. Lo que fuera que él buscaba, aún estaba en el campamento. Y tal vez tenía que ver con ella. Amelia pasó el resto de la noche sentada junto a Daniel, observando cómo las brasas se consumían lentamente, como si cada chispa llevara consigo un secreto que se apagaba antes de ser revelado. El niño dormía envuelto en una manta, ajeno al peso que flotaba en el aire. Cuando el amanecer tiñó de gris las laderas, los ancianos de la aldea comenzaron a reunirse alrededor de la fogata apagada, y uno de ellos, un hombre de rostro tallado por los años y ojos que parecían haber visto demasiadas despedidas, señaló a Amelia con un gesto solemne. Daniel, en voz baja, le explicó que el visitante de la noche anterior no era un hombre cualquiera, sino un espíritu errante, alguien que había perdido a su familia en un incendio causado por los mismos colonos que ahora reclamaban esas tierras. Según la creencia de la tribu, esos espíritus no podían marcharse mientras algo de su historia quedara incompleto. Amelia sintió un nudo en el pecho. Pensó en su propio pasado, en cómo también ella había quedado suspendida en un punto donde la vida no avanzaba. Los ancianos comenzaron a entonar un canto profundo y grave, como si llamaran a las raíces de la tierra para escuchar. Amelia, sin entender por qué, sintió que su voz se unía al coro, una voz temblorosa al principio, pero que creció hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Cantaba por él, por el extraño de las cicatrices, y por sí misma, por todas las partes de su alma que aún estaban atadas al dolor. Daniel la miró con asombro, y en su expresión había algo que no había visto antes. No era solo respeto, era una certeza, como si supiera que ese canto estaba a punto de cambiar el destino de todos. Cuando el último eco se desvaneció, un viento frío recorrió el campamento, agitando las mantas y las trenzas de los presentes. Amelia lo sintió en la piel como un toque de despedida, y supo que el espíritu había escuchado. Pero lo que no sabía era que, al liberarlo, había llamado a algo más antiguo y más peligroso hacia ella. El silencio que siguió al canto no trajo calma. Trajo una inquietud extraña, como si los árboles mismos contuvieran el aliento. Daniel se levantó primero, mirando hacia el sendero que descendía hacia el valle. Amelia siguió su mirada y lo vio. Un grupo de jinetes avanzaba lentamente, las riendas tensas, los ojos fijos en el campamento. No llevaban insignias tribales, sino chaquetas raídas de antiguos uniformes coloniales, y en sus miradas brillaba una mezcla peligrosa de hambre y rencor. Amelia reconoció a uno de ellos, el capataz que meses atrás había golpeado a su hermano por no pagar un impuesto injusto.
Sintió un impulso de retroceder, pero Daniel dio un paso al frente, interponiéndose entre ella y los recién llegados. Los ancianos murmuraron algo en su lengua, y dos jóvenes guerreros se adelantaron, portando lanzas. El líder del grupo desmontó con lentitud, dejando que el peso de sus botas sobre la tierra marcara su autoridad, y con una voz seca exigió que les entregaran a la mujer. Dijo que era propiedad de la deuda, y que la justicia de los hombres blancos no aceptaba cantos como pago. Amelia sintió que la ira la encendía desde adentro. Pero antes de abrir la boca, Daniel levantó la mano, no para pedir silencio, sino para que todos vieran que no temblaba. «Si quieren llevarse a alguien», dijo con firmeza, «tendrán que pasar sobre mí». El murmullo en el campamento creció. No era común que un joven lakota desafiara de esa forma a hombres armados y sin escrúpulos. El líder rió, pero no dio la orden de atacar. Sus ojos evaluaban la escena, midiendo el número de guerreros y la distancia hasta la linde del bosque. Amelia notó que sus manos sudaban, pero no de miedo, sino de una certeza extraña. Algo estaba a punto de quebrarse en esa tensión, algo que podía inclinar la balanza hacia la violencia o hacia un pacto. El viento levantó un remolino de polvo entre ambos bandos, y en ese instante, la voz de un anciano resonó detrás de Amelia, pronunciando unas palabras que, aunque no entendía, sintió que marcaban el inicio de algo que no tendría marcha atrás. El anciano lakota avanzó con paso lento pero seguro, llevando en la mano un pequeño cuenco de barro, del que ascendía un hilo de humo. Amelia lo observó acercarse al capataz y a sus hombres, y aunque no entendía las palabras que murmuraba, percibió que eran antiguas, cargadas de significado. Daniel permanecía firme frente a ella, sin apartar la vista del intruso principal, y cuando el anciano terminó de hablar, arrojó un puñado de ese polvo humeante al suelo, justo entre ambos bandos. El olor que se elevó era penetrante, mezcla de hierbas secas y resina quemada, y produjo un silencio aún más denso que el anterior. El capataz se removió incómodo, tosió y dio un paso atrás, pero fingió que era por el humo y no por la fuerza invisible que parecía emanar de aquel gesto. «No me asustan sus trucos de brujos», escupió con desdén, aunque su mirada buscaba sin querer los ojos de sus hombres, como pidiendo confirmación. Daniel, con voz grave, dijo que Amelia estaba bajo su protección y que la deuda que ellos reclamaban no tenía peso en esa tierra, pues aquí la justicia se medía por actos y no por papeles firmados con mentiras. Uno de los jinetes más jóvenes, con el ceño fruncido, bajó la vista y susurró algo al oído del líder. El capataz apretó la mandíbula, consciente de que la ventaja numérica no compensaba el hecho de estar en territorio ajeno, rodeado de hombres y mujeres que, aunque no empuñaban armas visibles, no mostraban miedo. Amelia, sintiendo que debía hablar, dio un paso y dijo con voz clara que no pertenecía a nadie, que ni su padre, ni esos hombres, ni el pasado podían decidir su destino. Hubo un murmullo de aprobación en la tribu, y Daniel giró ligeramente la cabeza para mirarla, con una chispa de orgullo en los ojos. El capataz, quizás percibiendo que la situación se le escapaba de las manos, montó de nuevo en su caballo y lanzó una advertencia vacía. «Esto no ha terminado». Sin esperar respuesta, giró las riendas y se alejó, seguido por su gente. El anciano recogió un puñado de tierra del lugar donde había caído el polvo sagrado y lo arrojó al viento, como cerrando un círculo invisible. Amelia sintió un alivio profundo, pero también el peso de la decisión que acababa de tomar. Quedarse significaba no mirar atrás nunca más. Daniel, sin pronunciar palabra, le ofreció su mano, y ella la tomó, sabiendo que ese gesto sellaba un pacto que ya no necesitaba promesas habladas. Cuando la noche cubrió el cielo con un manto de estrellas, el silencio en la cabaña estaba roto solo por el suave crujir de la leña en la chimenea. Yarima, envuelta en una manta gruesa que aún conservaba el aroma del cuero y el humo del fuego de Antú, miraba al hombre que había cambiado el curso de su vida en cuestión de días. Afuera, la nieve caía lenta,
atrapando todo sonido. Pero dentro, la tensión que había sostenido su corazón por años comenzaba a aflojarse. Antu había pasado la tarde reparando la puerta para que el viento no silbara en la madrugada, y cada golpe del martillo, cada ajuste de bisagra, había sido como un eco de algo que ella no había tenido nunca: cuidado constante. La joven no sabía cuándo empezó a sonreír sin miedo, pero lo notó cuando él le alcanzó un cuenco de sopa caliente, y sus dedos se rozaron, quedando un instante más de lo necesario. Te vi en el arroyo aquel día, intentando lavar ropa con las manos entumidas. Pensé que si no hacía algo, el invierno te borraría, dijo él, su voz baja pero firme. Yarima tragó saliva, sintiendo que aquella confesión era más cálida que el fuego. Sin pensar demasiado, le contó la verdad: que su padre la había marcado como débil desde niña, que la había humillado delante de la familia entera, y que cada mirada de desprecio había tejido un muro alrededor de su alma. Antu escuchó sin interrumpir, solo acercándose para poner más leña al fuego, como si entendiera que en ese instante lo importante no era hablar, sino sostener el espacio. Aquí nadie te tocará sin tu permiso, y si alguna vez quieres irte, yo mismo te abriré el camino, añadió, y la certeza en sus ojos hizo que un nudo se rompiera dentro de ella. Fuera, un lobo aulló a la distancia, y en lugar de temer, Yarima sintió que ese aullido sellaba algo entre ellos, una promesa invisible. Al acercarse al fuego, vio cómo Antu sacaba de su bolsa un pequeño peine de madera tallado con símbolos que ella no conocía. En mi pueblo, peinar el cabello de alguien es reconocerlo como parte de tu historia. ¿Me dejas?, preguntó. Las manos de Yarima temblaron al asentir, y cuando sintió el peine deslizarse lentamente, cada nudo deshecho parecía arrancar un pedazo de dolor antiguo. Era un gesto simple, pero para ella era un acto sagrado. La leña crepitó fuerte, como si aprobara la escena, y ella comprendió que no estaba solo quitando nudos de su cabello, sino de su vida. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas corrieran sin esconderse. Y no porque estuviera triste, sino porque en el calor de aquel instante descubría que también podía ser dueña de su propia paz. La mañana llegó con un sol tímido, que se filtraba por entre las rendijas de la madera, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como si celebraran un nuevo principio. Yarima abrió los ojos lentamente, sintiendo que el peso en su pecho ya no era el mismo que había cargado durante años. En su lugar, había un espacio abierto, un hueco listo para llenarse de vida. Afuera, Antu ya estaba cortando leña, su silueta recortada contra el brillo de la nieve, y el sonido rítmico del hacha golpeando el tronco se le antojó como un latido firme que ahora quería seguir. Se vistió con las ropas limpias que él había dejado dobladas cerca del fuego y salió, el aire frío mordiéndole las mejillas pero sin el filo que conocía antes. Antu la miró y sonrió, no con sorpresa, sino como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «Vamos», dijo, ofreciéndole una rama larga que había tallado como bastón. «No es porque no puedas sola, es porque juntos se camina mejor». Ella lo tomó, y comenzaron a andar por un sendero estrecho que descendía hacia el valle. A cada paso, la nieve crujía bajo sus pies, y Yarima sentía cómo la tierra helada cedía a su paso, como si también la reconociera. Se detuvieron en un claro donde el río corría lento, las orillas cubiertas de hielo roto que brillaba como vidrio. Allí, Antu sacó de su bolsa un pequeño paquete envuelto en cuero. Dentro había pan tibio y una jarra de agua que, al destaparla, despedía un aroma dulce, casi floral. Agua de flor de fuego. En mi pueblo se da para bendecir nuevos comienzos, explicó, tendiéndosela. Yarima bebió despacio, y el calor se extendió por su pecho, subiendo hasta sus mejillas. Nadie más que tú decide quién eres ahora, añadió él, y en ese instante, ella sintió que todas las voces que alguna vez la llamaron débil o indigna se disolvían con la neblina del río.
Antes de volver, se agachó y sumergió las manos en el agua helada, dejando que la corriente se llevara la última imagen de sí misma atada sobre la leña, esperando el fuego. Cuando regresaron a la cabaña, el fuego estaba vivo y la esperaba como un guardián. Antu se acercó con una calma que no buscaba apresurar nada, y sin pedirlo, volvió a tomar el peine de madera. Hoy no peinaré tus nudos. Hoy trenzaré tu cabello para que sepas que nada podrá deshacer lo que construyas, dijo, y sus dedos trabajaron con cuidado hasta dejar una trenza firme que caía sobre su hombro. Yarima se miró en el espejo pequeño colgado junto a la puerta, y por primera vez, vio en sus propios ojos a una mujer que no temía ser vista. Afuera, el invierno seguía, pero dentro de ella algo había florecido. No era solo la gratitud hacia quien la había salvado, sino la certeza de que, aunque el mundo volviera a volverse contra ella, siempre podría volver a encender su propio fuego. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma, aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras visto a Yarima atada sobre la leña, ¿habrías corrido también hacia las llamas? Cuéntanos en los comentarios.